Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a explicar el acento diacrítico. Es otro tipo de acento, como ustedes recordarán, tenemos el acento prosódico, ese es el que no se escribe, el que se escucha, el que se pronuncia, pero no se escribe. El acento ortográfico es el que sí escribimos, al que le ponemos una tilde. Ahora, el acento diacrítico es este, se usa para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero con distinta función gramatical. ¿Qué quiere decir esto? La función gramatical es verbo, adjetivo, sustantivo, pronombre. Entonces hay palabras que se escriben igual, pero tienen distinta función gramatical y para diferenciarlas utilizamos esto que llamamos acento diacrítico. Les explico en qué palabras ponemos acento diacrítico. Lo ponemos, por ejemplo, en tú. Tú, cuando lleva tilde, es un pronombre personal, se refiere a la persona. Tú me lo dijiste, tú me acompañaste, tú, la misma de ayer, la incondicional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se está refiriendo a la persona, ¿no? Tú, ahí se refiere a la persona cuando le ponemos una tilde. Luego tenemos tú sin tilde. Tú sin tilde va a ser un adjetivo. Recuerden que los adjetivos son las palabras que acompañan a los sustantivos. Este es un adjetivo posesivo. Nos va a indicar posesión. Tu mochila, tu cuaderno, tu pluma. Ajá. Otro ejemplo. Por tu maldito amor, ¿no? Entonces, este es un adjetivo posesivo. Les decía, los adjetivos van a acompañar sustantivos. Luego, tenemos otro diacrítico, como es el caso de él. Él con tilde es un pronombre. ¿No? Por ejemplo, él, ¿no? Se refiere a una persona cuando es pronombre. Él me lo dijo, él me acompañó, él me mintió, ¿no? Él me dijo que me amaba y no era verdad. Luego tenemos él. Cuando no lleva tilde es un artículo. Por ejemplo, el gato que está triste y azul, ¿no? Es un artículo. Los artículos están antes de los sustantivos. El libro, el teléfono, el pizarrón, el gato, ¿no? El gato que está triste y azul. Otro diacrítico. Es mi. Mi, cuando le ponemos tilde, eso va a ser un pronombre. ¿Ah? Es un pronombre personal. Por ejemplo, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, ¿no? Este es un pronombre personal, acuérdate de mí, lo compré para mí, en fin, ¿no? Luego, tenemos mi. Mi, cuando no lleva tilde, ese es un adjetivo posesivo, ¿sí? Mi teléfono, mi pluma, mi cuaderno, mi muñeca me habló. Entonces, mi con tilde es la persona, ¿no? Piensa en mí, acuérdate de mí, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él. Y mi es el adjetivo, ¿no? Mi muñeca. Otro diacrítico es sí. Eso es un pronombre. Sí con tilde es un pronombre. Por ejemplo, únicamente habla. Únicamente habla de sí misma, ¿no? Entonces,
Aquí se está refiriendo a que esa persona nada más habla de sí misma, ¿no? Nada más está hablando de sí. Ahí está. Luego tenemos sí. Cuando no lleva tilde, eso es una conjunción. Esa conjunción nos va a servir para introducir otra cosa. Es una conjunción condicional. Introduce un antecedente y luego un consecuente. Por ejemplo, les decía que el sí va a ser un condicional cuando no lleva tilde, nos dice que hay un antecedente y un consecuente. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso, ¿no? El sí, antes y después. Si no le contesto, se desespera, ¿no? Entonces, ahí es un condicional. Luego, también van a encontrar sí con tilde. Sí con tilde es un adverbio cuando están afirmando algo, ¿no? ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, lo traje. Entonces, cuando contestan afirmativamente, ¿me vas a acompañar? Sí. ¿Hiciste la tarea? Sí. Entonces, cuando están contestando afirmativamente, lo tienen que utilizar con tilde porque allí están utilizando un adverbio. Si no le ponen la tilde, como les dije hace un momento, están utilizando una conjunción condicional. Antes y después. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Ahí están utilizando la conjunción condicional. Cuando están afirmando, le tienen que poner tilde porque es un adverbio. Sí. Luego tenemos cosas como esta. Cuando le ponen tilde son pronombres. El pronombre sustituye al sustantivo. ¿Qué pasa con esta? Según la Real Academia de la Lengua Española, ya se debe de poner sin tilde, solo lo recomienda poner en casos de ambigüedad, para evitar ambigüedad. Entonces, solamente se los digo por si lo llegan a ver en algún texto, pero la Real Academia recomienda que ya no se utilice. Entonces, un ejemplo. Este es el que me delató. Están señalando a una persona, este es el que me delató, ¿no? Entonces, el pronombre sustituye sustantivo, aquí no va acompañando a sustantivo, está solito, ¿no? Este es el que me delató. Aquí pudieran poner un nombre, Juan es el que me delató, ¿no? Entonces, cuando se le pone tilde al pronombre es para diferenciarlo del adjetivo, el adjetivo demostrativo. Por ejemplo, el adjetivo, este tonto corazón no te olvida, ¿no? Entonces, el adjetivo acompaña a los sustantivos, ¿no? Este tonto corazón, ahí se estaba borrando la tilde, entonces para eso nos sirve. La Real Academia, como les decía, recomienda ya no utilizar simplemente lo dice que se debe de utilizar en casos de ambigüedad, ¿no? Para evitar las ambigüedades. Lo mismo pasa con palabras como aquel, aquella. Aquella, también dice la Real Academia que ya no se debe de utilizar con tilde, únicamente se debe de utilizar en caso de ambigüedad. Cuando se le pone, cuando presentamos ambigüedad, cuando vamos a utilizar tilde, se le pone tilde cuando se está utilizando como pronombre. Entonces, aquel que no escuchó. Entonces, aquí se están refiriendo a una persona, aquel que no escuchó, ¿no? Entonces,
Aquí lo utilizan como pronombre, aquella que no escuchó, y cuando lo utilizan como pronombre pueden ponerle tilde en casos de ambigüedad. Luego tenemos aquel, aquella. Entonces, cuando se utiliza sin tilde aquel, aquella, esto es un adjetivo. Por ejemplo, aquel día frío. Si se acuerdan, los adjetivos acompañan a los sustantivos. Por ejemplo, aquel día, ¿no? Allí está acompañándolo, aquel día. Tenemos otro diacrítico, como es el caso de solo. Solo con tilde es un adverbio. ¿Qué significa este adverbio? Cuando ponen solo con tilde, eso se puede intercambiar por únicamente. Lo mismo con los dos casos anteriores. Con este, aquel, les decía que la Real Academia recomienda ya no utilizarse solamente en casos de ambigüedad. Lo mismo dice sobre solo. Recomienda utilizar solo con tilde en casos de ambigüedad. ¿Cuándo vamos a utilizar solo con tilde? Cuando sea un adverbio, y este adverbio se puede intercambiar por únicamente. Solo te quiero a ti, ¿no? Aquí únicamente te quiero a ti. Ahí lo estaríamos utilizando con tilde cuando es intercambiable por únicamente. Luego, solo sin tilde. Esto es un adjetivo. ¿Qué significa el adjetivo? Este adjetivo significa soledad, ¿no? Por ejemplo, solo tomo café solo por las mañanas, ¿no? Entonces, solo. Únicamente tomo café solo. ¿Qué significa este solo? Soledad. El café no tiene nada más, no tiene azúcar, no tiene leche, café solo, ¿no? Ese día estaba solo. Ajá. Se refiere a soledad, sin compañía. Pues es un adjetivo, como les decía. Más. Cuando lo utilizamos con tilde, es un adverbio de cantidad. Más con tilde es un adverbio de cantidad que significa más. Por ejemplo, dame más gasolina. Acá se refiere a más. Quiero más chocolate, regálame más agua, dame más gasolina, ¿no? Luego, más, cuando no le ponemos tilde, ¿eso qué significa? Eso significa que es una conjunción. Esta conjunción va a ser equivalente a pero o sin embargo. Entonces, es intercambiable por pero y es intercambiable por sin embargo. Normalmente no se utilizan juntas porque sería repetitivo. Es como decir negro oscuro. Entonces no decimos pero sin embargo, tampoco decimos más sin embargo. Ocupamos alguna de estas tres. Cuando más se puede quitar por pero y más se puede reemplazar por sin embargo, entonces significa que es una conjunción adversativa. Por ejemplo, yo la quiero, más ella me ignora. Yo la quiero, acá la podemos intercambiar, pero ella me ignora. Sin embargo, ella me ignora, ¿no? Quería ir al concierto, más no tuve dinero.
quería ir al concierto, pero no tuve dinero. Entonces, esta es la conjunción adversativa, intercambiable por pero o sin embargo. Cuando podemos reemplazarla por pero, escribimos más sin tilde. T con tilde, eso va a ser un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, se entonces sustantivo, recuerden que los sustantivos son los nombres de las cosas, entonces aquí nos estamos refiriendo a algo. Se tomó un té de canela, en este caso con tilde va a ser un sustantivo, ¿sí? Entonces la taza de té, el té verde, el té de manzanilla, todo eso lo vamos a poner con tilde. ¿Cuándo lo vamos a utilizar sin tilde? Sin tilde es un pronombre, se refiere a la persona. Te lo dije, te pregunté, te acompañé, te extraño. Acá se refiere a la persona. Cuando nos estamos refiriendo a la persona, cuando lo estamos utilizando como pronombre, lo ponemos sin tilde. Se, ese es un verbo. Entonces, cuando ocupamos el verbo, yo sé que volverá. Aquí estamos utilizando el verbo saber. Yo solo sé que no sé nada, es el verbo saber. Si ocupan el verbo saber como yo sé a chocolate, yo sé a sal, igual es el mismo, ¿no? No se dice sepo ni sabo, se dice sé, ¿no? Me puse aquí algo y sé a chocolate, ¿no? Lo que sea. Entonces, pero también acá, por ejemplo, sé feliz, sé una buena persona, sé un buen joven, sé un buen ciudadano. Estamos utilizando el verbo ser en modo imperativo. Sé un buen muchacho, sé una buena persona, sé un buen ciudadano. Estamos utilizando el verbo ser en modo imperativo. El verbo saber y el verbo ser los vamos a utilizar con tilde. Ahora, sé, cuando no le ponemos tilde, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizándolo como pronombre. Se murió, se cayó, se equivocó, se pegó. Estamos hablando de la persona, ¿no? Él corrió y se cayó, se tropezó. Aquí estamos hablando de la persona y nos lleva tilde. De, cuando lo ponemos con tilde, estamos utilizando un verbo. El verbo dar. Quiero que me dé un chocolate. Espero que dé la vuelta en la siguiente esquina. El verbo dar. De, cuando no utiliza tilde, ¿qué estamos explicando? Una preposición. Por ejemplo, las casas de madera. Acá estamos utilizando la preposición, el vaso de plástico, la puerta de madera, en fin. Entonces la preposición, la casa de mis abuelos. Aún, cuando lleva tilde es un adverbio. Ese es un adverbio de tiempo. Aún con tilde es equivalente a todavía. Aún es equivalente a todavía. Estos son adverbios de tiempo.
que aún te amo, que aún te extraño, ¿no? Entonces acá están utilizando el adverbio del tiempo, todavía te amo, todavía te extraño. Aún cuando lo escriben sin tilde, eso va a ser una conjunción, y la conjunción significa incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos llegaron, aún los que dijeron que no, que no vendrían, aún los que dijeron que no asistirían, en fin, todos llegaron, incluso los que dijeron que no, Entonces, cuando están utilizando aún, equivalente a incluso, es una conjunción y no le ponemos tilde. Bueno, esas son las palabras que utilizan acento diacrítico. Después tenemos otra cosa que se llama acento enfático. ¿Cuál va a ser el acento enfático? El acento enfático sigue siendo una especie de diacrítico. Entonces, les había dicho hace un momento que el diacrítico se utiliza para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero tienen distinta función gramatical. Entonces, el acento enfático sigue siendo una especie de diacrítico, pero ¿a cuál vamos a llamar enfático? Vamos a llamar enfático al que utilizamos dentro de interrogaciones. Entonces, al que utilizamos dentro de interrogaciones y al que utilizamos dentro de exclamaciones, ¿no? Las interrogaciones, las preguntas, las exclamaciones, las que van entre signos de exclamación. Cuando queremos enfatizar algo, aquí vamos a poner el acento enfático. El acento enfático, ¿dónde lo van a utilizar? Lo van a utilizar en estas palabras. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, lo van a utilizar en estas palabras el acento enfático. Cuando sea pregunta, cuando sea exclamación, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, a dónde, cuál, cuánto. Entonces, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, a dónde, cuál, cuánto, van a utilizar el acento enfático. Por ejemplo, dentro de las preguntas, acá les pongo un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Entonces, acá tenemos qué y aquí tenemos qué, pero no le vamos a poner acento enfático a los dos, sino solo a uno. ¿A cuál le vamos a poner acento enfático? A este. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Entonces, ambos están dentro de la pregunta. ¿Por qué nada más le pongo a este? Por esto. Ustedes, para estar seguros, estar seguras, le van a poner causa. Causa, razón o motivo, después de qué, ¿no? Lo van a poner imaginariamente. ¿Por qué causa no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué razón no hiciste lo que te pedí? ¿O por qué motivo no hiciste lo que te pedí? Entonces, si sigue teniendo sentido, lo van a poner con tilde. Aquí no podemos decir por qué no hiciste lo que razón te pedí, porque ya no tendría sentido. Otra manera más fácil es utilizar rayos, ¿no? Carajos, rayos. ¿Por qué rayos no hiciste lo que te pedí? O si quieren utilizar chingados, también funciona. ¿Por qué chingados no hiciste lo que te pedí? Y entonces, cuando puedan utilizar alguna de estas palabras, la van a poner con tilde.
Entonces, les decía, aquí también, aunque no lleven signos de interrogación, podemos utilizar el acento enfático. Debemos utilizar el acento enfático. No sé qué chingados me dijo, o no sé qué rayos me dijo. Si pueden ponerle rayos, le van a poner tilde. No sé qué rayos me dijo. No me acuerdo cuánto gasté ayer. No me acuerdo cuánto. Ajá. Entonces, aquí también podrían ponerle alguna de esas palabras, ¿no? ¿Cuántos chingados me gasté ayer? Ajá. Bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos en otro video.